En el marco de este primer encuentro 2025 de la Red Provincial de Investigación Educativa, damos inicio a esta mesa de diálogo con la participación de funcionarios del sistema educativo. Esta instancia tiene como propósito habilitar un espacio de reflexión en torno al uso estratégico de evidencia en los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la política educativa. En un contexto de demandas complejas, cambiantes, el planeamiento estratégico tiene la centralidad como herramienta para anticipar escenarios, orientar prioridades y construir respuestas sostenidas desde una perspectiva sistémica. Entonces, la invitación de hoy es a participar y recuperar desde el lugar, desde quienes ejercen esta responsabilidad de gestión, las distintas miradas sobre herramientas, enfoques y criterios que orientan a la acción estatal, ¿sí? También buscamos promover y poner en valor el rol de la evidencia en la construcción de acuerdos necesarios para el fortalecimiento de las políticas educativas. En este pequeño debate de hoy contamos con la presencia de María Cortelesi, magíster en políticas públicas y actualmente subsecretaria de Información y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio Nacional de Capital Humano, con Diego Ariel Born, magíster en Metodología Cuantitativa y Ciencias Sociales, que se desempeña como subsecretario de Planeamiento perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con Samantha Bonelli, magíster en Políticas Públicas y en Administración Pública, actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con José Tomás, secretario general del Consejo Federal de Educación de la Secretaría de Educación del Ministerio Nacional de Capital Humano, y finalmente con Gabriela Brandon Sender, doctora en Ciencia Política, actualmente directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, a cada uno y a cada una de ustedes, muchas gracias por participar de este espacio. Como el tiempo es corto, vamos directamente a las preguntas que nos convocan. Entonces, la idea es arrancar la conversación de hoy preguntándoles fundamentalmente sobre las oportunidades y los desafíos para una gestión educativa basada en la evidencia. Y en este sentido, consultarles o proponerles la siguiente pregunta: ¿qué oportunidades y desafíos se encuentran en la incorporación de evidencia, conocimiento situado y planeamiento en la toma de decisiones educativas? Sí. Quien quiera arrancar está invitadísimo. Bueno, si quieren comienzo yo, tal vez para romper un poco el hielo. Tal vez hoy pensaba un poco en las preguntas que nos habían compartido, bueno, en esta particularmente, Fabiana, que traes a la mesa, y creo que tal vez un punto de partida también es pensar qué es hacer política basada en evidencia, ¿no? Porque podemos pensar en muchas cosas, en muchas políticas, también en nuestra historia larga como país, como jurisdicciones. Somos un país realmente con un sistema de información que tiene mucha trayectoria, continuidad. Datos no nos faltan, ¿no? A nivel país realmente. Tenemos la posibilidad de mirarnos históricamente y poder encontrar cómo son las tendencias en nuestro sistema educativo. Entonces, no es una cuestión solamente de contar con datos, ¿no? Al pensar en políticas informadas por la evidencia o basadas en evidencia, es algo más, digamos. Si uno piensa en las diferentes políticas que se han desarrollado en la historia de nuestro país, todas están fundamentadas, todas cuentan con claros diagnósticos, tanto desde el punto de vista normativo, en base a datos también y contexto, pero no toda fundamentación o un diagnóstico implica que una política esté basada en evidencia. Obviamente que está apoyada, ¿no?, por datos, pero no necesariamente todos sus procesos están basados en evidencia. Y ahí creo que hay una distinción importante, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta entonces en el diálogo en esta mesa. Creo que la distinción está en el tipo de información que se usa, en cómo se usa la información y para qué. Creo que las políticas basadas en evidencia utilizan evidencia concreta para caracterizar el problema, para definir prioridades y también para orientar las acciones. Y me parece ahí también importante marcar que la evidencia es fundamental, no reemplaza la política claramente, pero la hace más robusta. Entonces me parece que empezar
tal vez definiendo un poco esto o enmarcando, veremos también si los demás están de acuerdo o no, ¿no? Pero creo que hay ciertas cuestiones o características que hacen que una política educativa esté informada o basada en la evidencia. Bueno, lo mencioné antes, que hay un diagnóstico claro, que está fundado en datos empíricos, que hay un conocimiento acumulado sobre la problemática que se quiere abordar, ¿no? No solamente responde a una problemática coyuntural, sino que realmente está fundado en un trayecto, que utiliza información que está contextualizada, que en su implementación incluye también herramientas de monitoreo, o hay una mirada de evaluación sobre la política, y algo que también me parece muy importante es que debe dialogar con el contexto, con el territorio. Así que para mí esas son cuestiones claves a tener en cuenta. Sin ninguna duda, en muchas hemos avanzado y también tenemos grandes desafíos en otros de estos puntos como para que las políticas que desarrollamos en nuestro país estén basadas en evidencia. Dejo ahí hasta ahí para que los demás también darle el espacio al resto. Muchas gracias. Samantha. Ahí sigo, breve. Coincido en que hay, con María, en que hay como mucha disponibilidad de datos. Creo que una gran oportunidad a partir de las tecnologías y de los avances que se dieron en los últimos años tiene que ver con la disponibilidad de datos nominales que nos permiten pensar nuevos indicadores educativos, que nos permiten hacer un seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, de sus realidades, de sus contextos mucho más pormenorizados, sobre todo a nivel de la gestión jurisdiccional. Nos permite identificar a aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo y hacer políticas más, a partir de esa evidencia, más efectivas y más eficientes. Y generar nueva evidencia, o sea, nuevos indicadores distintos, corrernos de los indicadores educativos tradicionales, lo que hace o lo que uno puede suponer que conduce a mejores políticas. El desafío con toda esta disponibilidad de información tiene que ver con su uso. Esto es algo que lo venimos escuchando mucho. Creo que hay que resaltar que la existencia o la generación de evidencia es una condición necesaria, pero no suficiente para que estas políticas de vuelta funcionen. Tienen que ser usadas y tienen que ser usadas de forma oportuna, para que la disponibilidad de evidencia se traduzca de vuelta en mejores políticas. Y ahí resalto el tema tiempo y la oportunidad de los datos que lleguen en el momento en que se requieren para tomar esa decisión, y también tiempo por el lado de hacernos el tiempo, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con el nivel escolar, hacernos el tiempo de usar esos datos disponibles para orientar nuestras decisiones. Excelente, muchas gracias. Diego. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, concuerdo con lo que planteaba María y Samantha también. Me parece importante empezar planteando qué significa la política basada en evidencia, ¿no? Porque a veces hay una idea de que la política surge de la evidencia, y me parece que estamos todos de acuerdo en que no es así, porque ante una misma evidencia tomamos diferentes decisiones. Un ejemplo es el de las universidades públicas. El bajo acceso de los sectores populares a las universidades puede ser tratado de dos maneras totalmente distintas. Uno puede plantear el arancelamiento y otro sector plantear la necesidad de construir instituciones más afincadas en lo territorial, o programas que efectivicen el acceso a la educación por parte de los sectores populares. Es un ejemplo bastante obvio, pero salir de esa mirada de que miramos un conjunto de datos y de ahí no sale la verdad revelada. También creo que es un momento complejo en términos de la cantidad de información que tenemos, y tenemos ahí el desafío de cómo utilizar esa información, porque la verdad que, bueno, María decía, tenemos una trayectoria muy vasta en estadística educativa, que nos da cuenta de diferentes dimensiones. Ahora tenemos la información nominal, que tuvo una explosión en los últimos años, y bueno, también nos ponen del desafío de poder trabajar con esa información, darle sentido, ¿no? Y ahí hay, creo que una cuestión que es muy importante, por lo menos desde la experiencia que tenemos en la provincia, que es el trabajo mancomunado y permanente con las áreas sustantivas, digamos, con los niveles, fundamentalmente con la Subsecretaría de Educación, y dentro de la Subsecretaría de Educación con los niveles y las modalidades, que es lo que da sentido también a
a por qué producir información, cómo producirla y cómo trabajarla también con el territorio, porque el sistema educativo en la provincia, y creo que es una generalidad, no está, nuestros equipos de supervisión, equipos directivos, por su formación, por su experiencia, no están acostumbrados a trabajar con información. Entonces ahí también es todo un trabajo de acompañamiento, de escucharlos para dar respuesta a cuáles son sus necesidades. No es una capacitación unilateral donde vamos y le decimos este indicador se mira de tal manera, sino también poder construir mejor información a partir de lo que aporta la mirada territorial. Creo que ahí esa sinergia entre territorio, entre las áreas sustantivas de la política educativa, etcétera, es lo que le puede dar sentido y potenciar la planificación educativa. Buenísimo, muchas gracias. Gabriela. Bien, bueno, buenos días a los colegas del panel. Coincido con todo lo que se planteó, no quiero volver a repetir, así que agrego sobre lo que se planteó. Me parece que es una excelente pregunta la de María respecto a que volvamos a reactualizar esta pregunta de qué implica hacer políticas basadas en evidencia. Y me parece que a todo lo que se suma le agregaría esto de que el diseño y la gestión de políticas basadas en evidencia, porque no solo tiene que ver con la construcción de, como bien dijo Diego, ¿no? De construcción de problemas que no son solo empíricos, sino que dialogan con la política educativa, tiene que ver con el diálogo de la evidencia con los propósitos y las finalidades del sistema educativo. Me parece que ahí hay un punto a que sigamos trabajando, tenemos un gran volumen de datos. Tenemos que hacer dialogar esos datos con los desafíos y los propósitos de nuestros sistemas educativos. Y me parece que allí aparece como gran oportunidad, dada por la enorme disponibilidad de los datos y por el desarrollo que los distintos estados y gobiernos están teniendo en relación al uso de la información para acompañar la toma de decisiones, la importancia de volver a mirar, sobre todo en clave educativa, a los sistemas educativos como sistemas complejos, ¿no? O sea, poder hacer dialogar esa evidencia y esos datos con una mirada sistémica de la educación, que no solo tiene que ver, como bien decía Samantha, con el poder de nuestros datos nominales para poder seguir las trayectorias reales de nuestros estudiantes, sino la posibilidad incluso de identificar desafíos de aprendizajes, la posibilidad de conversar respecto de las brechas que hacen que permanecen en nuestros sistemas educativos y que la política educativa tiene que estar trabajando para poder suturar esas brechas de alguna manera, la posibilidad de pensar sobre todo la formación docente, el trabajo con la formación docente, esa mirada sistémica de los datos que tiene que ver no solo con qué construcciones de problemas educativos hacemos y bajo qué fundamentos, cómo argumentamos esas decisiones, como bien decía María, y cómo evaluamos y monitoreamos nuestros procesos para ver cuál es la efectividad de nuestras políticas. Eso implica también entender que las evidencias que gestionamos en nuestro sistema tienen que ser inexorablemente mediadas por los sujetos. Son mediadas por los sujetos. Me parece que ahí está el enorme desafío que planteaba Diego sobre la territorialización de la política educativa o la territorialización de la evidencia. Y es que tenemos y ahí en el ámbito de los desafíos, tu pregunta iba sobre las oportunidades y sobre los desafíos, creo que el enorme desafío que tenemos es entender que esta forma de hacer mejores a nuestros estados en términos de tomar decisiones basadas en datos también implica que todos los actores a los que esas decisiones van destinadas puedan apropiarse, indagar, repreguntarse a partir de esa información. Entonces, creo que entre los desafíos más grandes que tenemos tiene que ver con hacer dialogar esa evidencia con los saberes situados, con los conocimientos territoriales y con las subjetividades de todos los actores, que también tienen que tomar decisiones basadas en evidencia, como nuestras áreas sustantivas, como dice Diego, nuestros colegas de las direcciones generales de nivel, supervisores, de equipos directivos, los propios docentes, incluso los mismos estudiantes y sus familias, que también son destinatarios y parte de nuestra comunidad educativa más próxima. Y en el caso de Córdoba, que trabajamos con una mirada territorial de la política educativa, otros actores del ámbito territorial, como pueden ser equipos profesionales o equipos de gobiernos locales. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Como para ir cerrando este primer bloque, ahora les queremos preguntar sobre las condiciones de impacto. Me faltó a mí. Te faltó un orador. Sí, por ¿Puedo favor. decir algo? Adelante, por supuesto. Igual si hubiera estado en la secundaria no avisaba, pero acá iba a quedar mal. La verdad que los que saben igual son Diego, Gabriela, María, Samantha. A mí me toca a lo sumo integrar un poco lo que dijeron.
A mí me parece digamos, voy a intentar resumir o tomar lo que dijo cada uno y tomarlo porque creo que ya dijeron todo. Argentina tiene para mí 3 oportunidades, más, pero 3 claras. Lo que va a hacer la tecnología con los datos en lo que viene es una oportunidad que hay que tomarla. También es un desafío, pero es una oportunidad. La historia, como decía María y como decía Diego también, de evaluaciones en Argentina que tiene 30 años, creo que es una oportunidad. O sea, basarnos en lo que ya se escribió y mucho de la Argentina, creo que vale, que hay mucho escrito al respecto. Y también creo que tiene mucho dato macro, digamos, datos, tenemos series en la Argentina que muestran datos por mucho tiempo grandes y que eso es una oportunidad también, que no muchos países lo tienen. Y me parece que los desafíos vienen desde otros lugares, que es justamente desde la política en sí. O sea, ahí Diego tomó un dato y comentó dos políticas, que me parece bien. Ahora yo te pongo al revés, te traigo un dato y alguien explica la política con respecto al dato. Hace poquito hubo una discusión profunda sobre qué pasa en tal lugar, en aquel lugar o en este lugar con este dato. Y me parece que ahí nos falta madurez como sociedad, bastante. Y sobre todo nos falta madurez te diría, como sistema, para reconocer el error y tratar de mejorarlo para un lado o para el otro. Entonces, un desafío de la política, para mí, es fundamental. El orden debería ser dato, información, política y continuidad, y no tengo una política y busco los datos para desarrollarla, que pasa, y los que nos dedicamos a la política sabemos que de esto pasa mucho. Me parece que hay un desafío grande, las tensiones entre las políticas partidarias, entre los espacios, entre la ideología y entre los resultados, son una tensión que no la manejamos en la Argentina todavía del todo, me da la sensación a mí. Y esto juega con 2 cosas particulares que para mí son dos desafíos que tiene la Argentina. Uno es cómo comunicamos los datos. O sea, también en la comunicación de los datos históricamente en Argentina, cuando uno busca qué dicen los diarios de los datos, encontrás cosas desopilantemente opuestas del mismo dato. Me parece que ahí tenemos que construir para poder juntar un poco más. Y lo micro, creo que lo decía Samantha con todo lo nuevo, lo decía Diego para mí cuando habla de la formación de los supervisores, ¿no? El micro. Ahora vamos a tener una cantidad de microdatos muy superior a lo que venimos viendo en el tiempo. Creo que un desafío es usarlos para que todos los chicos aprendan en la Argentina, ¿no? Y para por ahí ponerle luz a estas discusiones que teníamos, que con los macrodatos es más difícil delucidarla, con el microdato es más fácil. El diseño de eso, creo que Gaby charlaba, nos va a demandar ahí un gran desafío, cómo diseñamos para trabajar fuerte con el microdato. Y después, creo que hay otra oportunidad que se mezcla entre oportunidad y desafío, que es la proliferación de investigación, de evaluación y demás jurisdiccional, ¿no? Ahí creo que eso es una oportunidad porque también nos permite tener información más contextualizada, pero necesitamos que se integre con lo nacional y que se integre con lo regional. Así que creo que hay de todo para hacer. Me parece que no se van a quedar sin trabajo los que saben, así que es cuestión de orientarnos nomás y ir para adelante. Muchas gracias, José. Diego, ¿querías hacer algún comentario sobre este punto? Quedó levantada la mano. Perfecto. Entonces pasamos, para seguir avanzando con los tiempos, a la segunda pregunta que tiene que ver con las condiciones de impacto. Les decía sobre cuándo y cómo la investigación orienta la política. En ese sentido, queríamos preguntarles qué aprendizajes se pueden recuperar de experiencias previas donde la investigación y la producción de información hayan sido clave para orientar las transformaciones educativas. ¿Y en qué condiciones esas experiencias lograron tener impacto? Si nos pueden comentar alguno de ustedes. Sí, Samantha. Arranco yo. Ahora, acotando no a la evidencia en general, sino a lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, yo creo que una lección que puede parecer bastante obvia, pero en mi caso fue una lección que tuvo que ser aprendida, tiene que ver con que la investigación esté alineada a las prioridades de la gestión. O sea, se ha producido muchísima investigación en los ámbitos públicos y en los ministerios de educación,
que corría por carriles paralelos o que no dialogaba directamente con la política educativa, con las prioridades de la gestión de turno en ese momento, y eso obviamente desestima un esfuerzo enorme, tiempo, cabeza y demás, y recursos en investigaciones que no son directamente utilizadas, al menos no en ese momento. Después hay una tensión histórica entre lo que tiene que ver con la producción de investigación académica o más, sí, de investigación pura y dura con los tiempos de la gestión. O sea, hay un tiempo de diseño, de metodología, de campo y de análisis que muchas veces no dialoga con la necesidad de esa evidencia por parte de la gestión. Eso es una tensión histórica y obviamente están las dos bibliotecas, o sea, la gestión que quiere la respuesta ya y la investigación que te dice para hacerlo de forma robusta yo necesito los tiempos, ir a este campo, validar un piloto. Bueno, entre eso hay que tender un puente entre lo que es más la pata más de investigación y de gestión para que justamente que dialoguen. Y algo que también puede parecer más de forma, pero que no es menor, es precisamente el formato en el cual uno investiga, el tipo de producto que se genera, y a mí me pasó concretamente en mi rol en la unidad, donde bueno, hay que producir, hay que entender que uno está en un espacio de generación de conocimiento en el ámbito de un ministerio, y que la investigación tiene que servir para esa toma de decisiones. Digo, la investigación más académica va a las universidades o se hace en otros espacios, y que tiene que ser, o sea, me han dicho, bueno, pero me reducís mi investigación a 3 bullets. No te reduzco tu investigación a 3 bullets, pero si vos querés que la ministra o el ministro lo lea y lo lea en profundidad, vos tenés que poder comunicar eso que produciste, que te llevó meses y que te llevó muchas horas de investigación y de entrevistas y de grupos focales, en 3 ideas fuerzas que sean digeribles a la gestión. Y eso puede parecer menor, pero no lo es, y lleva muchísimo trabajo, y hay un saber hacer y hay un saber comunicar esa investigación, que es muy difícil, y que en general encontrar perfiles que hagan investigación sólida, robusta, metodológicamente sí, sólida, y puedan comunicarlos a los fines de la gestión, creo que es un desafío y que tenemos mucho para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Samantha. María, sí. Sí, traigo algo de lo que trae Samantha también en relación a los tiempos, ¿no? Que siempre estamos tironeados por los tiempos en nuestro trabajo del día a día, porque la verdad es que hay una tensión, ¿no? Por un lado, como decía Samantha, los tiempos que requiere la gestión, la política, y los tiempos realmente también que requerimos, no solamente para desarrollar un estudio, una investigación, una evaluación que pueda informa nuestras acciones, sino también los tiempos de reflexión, de análisis que se requieren. Sabemos que no es simplemente hay una base de datos, procesamos, hacemos un informe y lo presentamos, ¿no? Sabemos que el tiempo y la maduración del análisis es necesaria. Y hay veces que cuando los tiempos corren no está ese tiempo necesario de maduración que se requiere en un análisis, y podemos llegar tal vez a algunas conclusiones apresuradas, ¿no? Que con el tiempo luego, ¿no? Cuando uno sigue andando, las va identificando. Y me parece que ahí hay un punto que como, digamos, como actores del sistema tenemos que poner sobre la mesa, en la agenda, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos necesarios para dedicar a las diferentes intervenciones que desarrollamos desde nuestros lugares, tanto investigaciones como evaluaciones, todo lo que hace? Eso creo que es un punto bastante neurálgico, y al mismo tiempo no podemos perder de vista la necesidad de que la gestión tiene que avanzar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar en esta tensión? Ahí creo que hay algo de la tecnología que nos puede ayudar muchísimo. José lo mencionó antes, los avances que hoy tenemos, desde la inteligencia artificial, pero digamos, el trabajo que estamos, cómo vamos incorporándolo para que nos ayude a avanzar en cuestiones de análisis, por ejemplo, en respuestas abiertas de los estudiantes, que sea mucho más sencillo lo que es el procesamiento de esos datos, ¿no? Que ya no dependa exclusivamente de las personas un primer procesamiento de datos, sino que la tecnología nos pueda ayudar con esto. Creo que, bueno, hay varios ejemplos en los últimos años que venimos trabajando con esto. Y me parece bastante clave poner ahí el foco
como para que sea más factible también la relación entre los datos y los microdatos que mencionaban antes y el planeamiento. Hoy tenemos, como fueron mencionando todos, cada vez contamos con más datos, con datos nominales, que nos permiten entender muchísimo más la problemática, no solo en términos generales y de diagnóstico, sino poder focalizarla en tiempos y espacios determinados y entender en la heterogeneidad del país que tenemos y de las escuelas que tenemos, qué es lo necesario, ¿no? ¿Qué características reviste la problemática a medida que vamos poniendo más el foco, un poquito más en lo micro? Creo que ahí, de nuevo, la tecnología nos puede ayudar a ser un poco más, focalizar más y al mismo tiempo ser más eficientes en el tiempo que necesitamos. Así que bueno, por ahora eso. Muchas gracias, María. Creo que seguía Diego, si no me equivoco. Estaba José antes, entonces, perdón, Diego, le damos la palabra a José. Sigo yo. No quería quedar para el final y aparte, acá creo que yo estoy del otro lado. Yo soy el de los tiempos. Yo soy el que compro los 3 bullets de Samantha. Antes de ser secretario del Consejo Federal fui ministro de Mendoza y yo creo que hay que separar 2 cosas. Hay una gran cantidad de investigación que está y que tiene que ir al ritmo de la investigación y yo, digamos, desde mi lugar no solo no me quiero meter con eso, sino que hay que respetar eso, porque son como grandes pilares que bancan lo que después vos hacés en tiempo corto. Ahora, hay una parte de esto y que yo creo que más que en función de los que investigan, en función de los que usan la investigación, hay que recortar y tomar decisiones. La gestión pública no es investigación, es tomar decisiones con mucha menos información muchas veces de las que debería. Creo que ahí está el expertise de decir, bueno, a ver, tengo toda esta información, esta es la decisión. Y ahí creo que hay que tener la grandeza, que la política tiene que tener la grandeza de cuando después se demuestra que eso no era tan así o lo que fuera, hay que corregir. No es todo bien, todo mal, no es 0-100, pero hay que buscar caminos, me parece. Hay un libro muy bueno de Jaime Saavedra que se llama Estamos tarde, y cuenta que él, después de 3 años de gestión, no me lo acuerdo bien, pero va a un lugar, a una escuela particular de Perú, y fue ministro de Perú, digo, ¿no? Cerrando su gestión, y entonces cuenta todo lo que está haciendo, y un chico levanta la mano atrás y dice, bueno, muy bueno lo que están haciendo, y mejoré más, pero yo estoy en 7º. Acá llegaron tarde. Entonces, bueno, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Es que día que pasa, día que llegaste tarde a algo. Entonces, por eso hay que tomar decisiones. No es porque soy apurado, porque a mí me quedan 2 años, porque mi promedio de gestión es 2 años. Es porque del otro lado hay alguien que en algún caso hay que tomar una decisión. Cuento una corto. Cuando fui ministro de Mendoza, trabajamos mucho en la alfabetización. Y una de las cosas era, bueno, no importa, documentamos los resultados y nos habían dado bastante bien. Ahora, en un momento, alguien que vino a investigar de afuera y que lo documentó, me dice, che, ¿vos probaste esto sacando a los chicos que faltan mucho? Bueno, cuestión, eso no fue una investigación, era el background que él tenía o sea, todo lo que él tenía de investigación adentro, que te hace la pregunta justa en el momento justo y vos te das cuenta que a tu política le faltaba una mirada, que era, che, miremos qué pasa con... En definitiva, me puedo equivocar en el número, podría buscar los papeles, pero de 200 líderes, 200 tutores de alfabetización, quedaron 100 tutores de alfabetización y 100 líderes de asistencia. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco se falta de investigación para decir que si un chico no está en la escuela no aprende, por más que le pongas toda la plata a la política. Dicho esto, digo, Nación, después de, no sé, 15 años que dice que tiene que tener un indicador de asistencia, no lo tiene. Y ahí no es un problema de la técnica, es un problema de la política que decide no tenerlo en algún punto, ¿no? Porque está todo escrito. Entonces, para cerrar, digo, hay 2 tiempos y creo que entre medio son cuando Samantha habla con su ministra, cuando María habla con su ministro, cuando Gabriela habla con su... Ahí hay algo que hay que negociar y que lo que están esperando los buenos resultados son los chicos. Y por eso muchas veces estamos apurados. Muchas gracias. Diego, ahora sí. Bueno, ahí José anticipó bastante de algunas cuestiones que quería plantear y que me parece que tienen que ver con qué es la clave de este tema, ¿no? De que no va a ser todo perfecto, pero tampoco tiene que ser todo como nos parece sin fundamentar.
lo que decía Samantha me parece que es clave, que va en la misma línea, que es la relación que hay entre la investigación y la gestión. Acá en provincia también había pasado en diferentes momentos donde, bueno, se disociaba, era como un equipo formado con capacidad, pero que definían los temas, los tiempos. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer y fortalecer cada vez más es esta cuestión de la investigación pegada a la gestión, ¿no? O sea, necesitamos insumos para complementar por ahí más la información estadística que tenemos, entonces salimos a hacer algún trabajo más quali, o hacemos encuestas a directivos, a supervisores, o implementamos alguna política, como por ejemplo los programas de fortalecimiento de las trayectorias durante y después de la pandemia, incluso ahora. Bueno, y siempre hacemos algún tipo de investigación, sea quali, sea mediante cuestionarios, mediante encuestas a los directivos, y son insumos que nos permiten mejorar, retroalimentar y mejorar la política. Eso lo hacemos permanentemente. Lógicamente hay cuestiones que se escapan, que son más generales, pero todo lo que esté al alcance de la mejora de la gestión nos ha venido muy bien y se ha instalado también en los equipos esa necesidad de trabajar. Y bueno, y sí, lógicamente esas tensiones con el tiempo están siempre. Pero también los propios equipos, al ver que lo que producen tiene un impacto en la gestión, también se motivan y empiezan a entender mejor el porqué de esta exigencia. Era eso, pero me parece que la clave está puesta acá, ¿no? En la distancia y el tiempo que hay entre la definición y la implementación de la política y la producción de información tanto para su diseño como para después el monitoreo posterior. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo quiero retomar esto de la importancia de que ya dijeron el resto de los colegas, ¿no? El registro, la temporalidad, la agenda de la investigación, para traer a colación de que uno cuando piensa en investigación piensa en la producción del conocimiento sistemática. Y me parece que allí la línea de investigación en el marco de la política educativa es extremadamente valiosa porque es la línea que nos permite no solo sistematizar información, sino también hacer hablar, y creo que ahí Diego traía a colación algunos instrumentos que utilizan para trabajo de campo, el diálogo con otros actores del sistema, hacer hablar esas voces que quizás en los datos aparecen invisibilizadas. Entonces creo que la investigación aporta o enriquece la lectura de los datos a partir de las voces de los actores del sistema, esto que hacía referencia yo en la pregunta anterior sobre la evidencia mediada por los sujetos, ¿no? Me parece que ahí aparece algo interesante que aportan las áreas de investigación. Pero entonces acá la pregunta es qué tipo de investigación, algo que ya que cierro este bloque, retomo de lo que plantearon el resto de los colegas, qué tipo de investigación en el marco de la toma de decisiones de la política educativa o en el marco de los ministerios de educación. Y acá entonces aparece una figura que a mí me parece interesante, que es la investigación para la toma de decisiones en clave de hallazgos, identificar desafíos, identificar oportunidades de las distintas políticas y también construir alguna especie de hoja de ruta de lo que puede venir. Me parece que la investigación no solo tiene que ser un instrumento para comprender o explicar cosas que están sucediendo, sino también para anticiparse. Allí hay un complemento de la investigación que es la prospectiva educativa, que es interesante. Y creo también que hay que empezar a mirar investigación con quienes más, aparte de las áreas internas de los ministerios, porque digo, es cierto, y estamos todos de acuerdo en que el registro de producción de investigación en las universidades o en la academia es otro, el sistema de acreditación del saber es otro, hay otra serie de reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que lo que se produce en la academia y lo que se produce en el Estado, en las distintas dependencias o en la gestión pública, son saberes que se retroalimentan permanentemente. Nosotros consumimos el saber que se produce en la academia y viceversa, ¿no? Hay una retroalimentación indirecta o poco explicitada de manera inmediata. Entonces, pensar investigación con otros, generar estos espacios, creo que la apuesta un poco de la red, ya que estamos en este evento, es esto, ¿no? Es abrir el diálogo con otros actores, entendiendo que quizás la figura que tengamos que poner sobre la mesa no sea estrictamente el de la investigación propiamente dicha, sino el de la vinculación y la transferencia de conocimiento entre el Estado y los organismos productores del saber, como pueden ser las universidades, los centros de investigación, los investigadores particulares y demás. Gracias. Ahí Samantha había levantado la mano. Le vamos a dejar el cierre. Me inspiraste, Gaby, para comentar algo. O sea, totalmente de acuerdo.
principalmente porque lamentablemente los equipos son acotados, los saberes, las metodologías y la explotación de la información, que después de todo es un bien público, es limitado hacia adentro del ministerio, entonces está buenísimo tejer estos vínculos y estas redes. Por otro lado, creo que el año pasado hicimos desde la unidad un evento donde sentamos en la misma mesa a la academia o investigadores, universidades, centros de investigación, etcétera, funcionarios, pero también sentamos a las escuelas. Yo creo que hay que tratar de generar ese triángulo, que es difícil la conversación, que los lugares de encuentro son pocos, pero si no, siempre quedan como objeto de estudio y como lugar a donde uno va a recabar esa información. Y ellos también, las escuelas, el sistema, tiene también mucho para decir sobre qué investigar, o sea, nos pueden adelantar, yendo a la próxima pregunta, nos pueden adelantar un poco problemáticas, temas, necesidades, dificultades, que nos pueden ayudar a mirar como más quirúrgicamente esa investigación y el dato. Entonces, creo que también hay un desafío ahí en sumar a este diálogo, que ya es complejo por los tiempos, los formatos, etcétera, entre la academia y la gestión, sumar también a las escuelas y a las voces que no sean siempre objeto de observación. Muchas gracias, Samantha. Y en ese sentido también damos pie a la próxima pregunta, que está en relación con esto que ya venían anticipando tanto Gabriela como Samantha, y es, ¿qué componentes o características debería lograr tener la gestión de la política educativa para lograr anticiparse a los problemas, en lugar de reaccionar a ellos? ¿Quién quiere arrancar? Creo que Yo, algo si que... quieren. Bueno, dale. No, dale. Vamos en tándem. No, menciono tal vez un par de cosas que me parecen importantes, fundamentales, ¿no? Que existe en principio una institucionalidad que sea capaz de articular lo que es el conocimiento técnico con el diálogo político, con la construcción de consensos. Creo que esto es fundamental como para poder hacerlo posible. Antes había mencionado que se garanticen los tiempos, que se garanticen los recursos, la continuidad para poder sostener los procesos. Creo que en esto es fundamental. Me parece que a lo largo de los últimos años venimos avanzando muchísimo en esto, ¿no? Creo que las áreas de investigación, de sistemas de información, de evaluación, se han ido profesionalizando cada vez más y bueno, y esto me parece que es fundamental. Aún siguen estando los desafíos porque, como comentaban antes, también los recursos y los equipos son escasos y ahí la articulación, me parece, con otros es fundamental. Creo que por ese lado, en principio, me parece que tenemos que lograr saltar lo que son las definiciones de coyuntura e ir por definiciones más estructurales que trasciendan las gestiones y que permitan sostener intervenciones que son fundamentales para informar correctamente, digamos, a las definiciones de política. Me parece que ahí hay dos puntos claves y otro también que me gustaría traer, y en el marco de un país federal como nuestro y de jurisdicciones que se han consolidado también en estas líneas. Bueno, hoy esta mesa es federal y trae las voces de aquí de tres referentes, pero podrían ser muchísimos más, por supuesto, de otras provincias y jurisdicciones que han avanzado muchísimo en sus sistemas de información y de evaluación, y creo que ahí hay un diálogo necesario entre nación y jurisdicciones para complementar lo que son las diferentes prácticas, para generar los consensos y para avanzar juntos, digamos. Me parece que como país tenemos que llegar a las instituciones. Recién Samantha traía a los directivos, docentes, a las comunidades educativas. Creo que tenemos que ir con un mensaje claro, de tratar de que sea, por supuesto, consensuado y con un objetivo de mejora hacia las escuelas, ¿no? No podemos caer en que en una escuela vengan no solamente diferentes operativos que no dialogan entre sí, sino con información y con resultados diferentes en función de cómo se los mira, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar una escuela frente a esa diversidad? Creo que ahí hay un diálogo y una articulación entre las diferentes instancias del sistema educativo que es fundamental. Y bueno, y me parece que estamos andando ese camino, pero bueno, tenemos que ser rápidos en el sentido que mencionaba José antes, ¿no? Que traía el ejemplo, el de Perú. Bueno, llegaron tarde. Bueno, tenemos que intentar no llegar tarde a las escuelas y no cansar a las escuelas con demandas que no faciliten los procesos de mejora. Yo, en línea con María,
A mí me parece que nos falta institucionalización en el tema de evaluación, que se mueve mucho al ritmo de las gestiones y que por ahí necesita, digamos, más ciclos mucho más largos que 2 años, que es el promedio, digamos, de cualquier gestión. Cuando uno mira a países de la región, cómo es el ingreso a este tipo de agencias, como tiene Chile, o institutos como tiene Brasil y demás, son más profesionalizados, o sea, están como más profesionalizados que los nuestros, que por ahí son mucho más políticos. O sea, la mayoría de los que, de hecho, de los que estamos acá y demás, tenemos un lugar de funcionario político, que no está mal, digo, pero me parece que al sistema le falta 2 formas de solucionar esto, que una de donde estoy la tengo que ver así sí o sí, pero hay una que es haciendo más profesional esta carrera, y la otra es lo que traté de decir al principio. Me parece que en esas políticas en las que lo federal se toma cuerpo, se estabilizan mucho, porque siempre hay una tensión de distintos partidos políticos, distintas ideologías, digamos, representan más al todo que a una parte. Entonces me parece eso bueno, pero en definitiva lo que yo creo que lo que nos falta un poco es institucionalizar más desde un lugar muy profesional todo lo que tiene que ver con evaluación y con datos y con uso de la información. Esto, que no se entienda que lo estoy separando de la política, bajo ningún punto de vista, pero creo que algunas líneas tienen que ser más sólidas en el tiempo, y que esa, diría yo, volatilidad a veces tiene que ver con la misma volatilidad que tienen las gestiones. Ahí creo que te estás adelantando a la próxima pregunta, pero bueno, yo voy por ese lado. Ya hemos hablado en evaluación, concretamente, digamos, si bien desde los 90 se viene evaluando esta falta de acuerdo, y lo hemos hablado muchas veces con María sobre la necesidad de sentarnos en una mesa, que sea en el espacio del Consejo Federal, y acordar qué, cuándo y a quiénes se va a evaluar de acá a los próximos 10 años, y no estar cambiando las reglas del juego todo el tiempo, que también es lo que explica en gran parte muchas de las evaluaciones jurisdiccionales, no todas, pero digo, la falta de previsibilidad y la falta de saber con qué insumos y con qué información vas a contar en el mediano plazo, no en 10 años, sino en 2, explica también que muchas provincias a veces nos mandemos a hacer evaluaciones que no siempre se complementan con las nacionales. Pero me parece que un poco la necesidad de estos acuerdos y del mediano a largo plazo, y de qué forma, que es un poco lo que da la pregunta, o qué mecanismos, tienen que ver eso con un plan a mediano a largo plazo, consensuado, donde estemos de acuerdo no solo en evaluación, sino también en investigación, en algunas temáticas, que digo, todos podemos rápidamente nombrar cuáles son los desafíos que están afrontando los sistemas educativos hoy, y qué tipo de información necesitamos para poder afrontarlos, y trabajar de forma articulada y federal en torno a eso. Digo, hay provincias que han avanzado en algunas evaluaciones, en algún tipo de evaluaciones, otras en algún tipo de generación de conocimiento. No hay que inventar la pólvora tampoco, digamos, revalorizar experiencias que ya se están dando, generar el intercambio entre las provincias, profundizarlo, pero de vuelta, con un norte claro y con una institucionalidad, un plan, una resolución, lo que sea, que nos corra un poco la meta de 2027 y nos la corra un poco más hacia adelante, y con compromiso y con acuerdo político para que eso suceda, y que las gestiones que vengan tomen el guante, recojan el guante, perfeccionen y demás, pero no sea un foja cero, porque si no siempre estamos volviendo a empezar en esa discusión, y la verdad es que hay muchísimo consenso sobre qué es lo que necesitamos, qué información necesitamos y cuáles son los desafíos. Bárbaro. Para pasar en limpio, la pregunta que sigue tenía que ver con
las estrategias para institucionalizar la producción y el uso compartido de conocimiento. Y en ese sentido, la pregunta tiene que ver con qué tipos de vínculos y dinámicas institucionales habría que fortalecer para el conocimiento en términos de evidencia y que éste circule, se comparta y pueda ser utilizado de forma efectiva en distintos niveles y momentos de la toma de decisiones. Por ahí son dos preguntas que están íntimamente ligadas, esta y la anterior, entonces la invitación es a responder en cualquiera de ellas que se sientan cómodos. Sí. Bueno, yo antes había empezado a hablar, me olvidé sacar el micrófono. Así que retomo un cachito de lo anterior. Me parece que es cierto la necesidad, lo que decía Samantha lo último, ¿no? De decir, más o menos tenemos claro qué información necesitábamos y la previsibilidad. Y a mí me parece que en este marco también, de lo que decía José, de lo que decía María, de la necesidad de construir ciertos acuerdos que se alejen de la política. No en la política, bueno, en la misma salvedad de lo que decía José, nunca la construcción de la información alejada de la política, pero sí de la coyuntura política, ¿no? Entonces poder establecer, y yo creo que ahí un lugar clave, por lo menos a nivel nacional, lo tienen las redes federales, la Red Federal de Evaluación, la Red Federal de Información, donde las discusiones profundas se ven ahí más que en el Consejo Federal. El Consejo Federal es un ámbito donde las autoridades van ya con acuerdos de sus equipos, con discusión con sus equipos, y ahí se habla. Me parece que fortalecer la red federal es clave para poder lograr acuerdos de largo plazo, porque, bueno, ahí están las diferentes expresiones políticas donde se pueden llegar a los consensos mínimos y me parece que es un buen camino. Por otro lado, en tanto vinculado con hablando de la red y también en el marco de la experiencia de Córdoba, nosotros en la provincia de Buenos Aires quería comentar que impulsamos desde 2023, venimos trabajando con la red provincial de investigación. Nosotros tenemos en cada uno de los 135 distritos centros de investigación educativa, que son centros de investigación y de capacitación educativa, que en los últimos tiempos estaban mucho más destinados a la capacitación docente que a la investigación, con escasos recursos, en un contexto complicado. Empezamos a poner de relieve de vueltas ahí de la investigación en una experiencia que está muy buena, donde a partir de la definición política de Alberto, de nuestro ministro, de la sacralidad del día de clases, que creo que él no lo usa mucho, pero a mí me encanta como concepto y me parece que es el gran problema que tenemos hoy en el sistema educativo argentino, tiene que ver con que efectivamente haya días de clases y es multidimensional el problema. Entonces, bueno, definimos ese gran tema con todas las dimensiones que puede tener, de ausentismo de los pibes, docentes, condiciones de edilicia, la planificación de las clases, y en cada distrito eligieron una temática para trabajar, hicieron una pequeña investigación cualitativa en 1 o 2 escuelas trabajando eso. A mí me parece que también es muy potente y es pensar también en el largo plazo, ¿no? Porque es decir, bueno, dejemos esto y ahí se produce esa sinergia también entre los propios actores discutiendo con los propios docentes, directivos, discutiendo con los investigadores de cada distrito y a la vez interactuando con nosotros, así que eso es una muy buena y muy, muy linda experiencia. Y después también me parece que es importantísimo pensar en la información, en la construcción, un poco lo que decía, de vuelta vuelvo a lo que planteaba, bueno, todos, pero relativo al orden de los datos y la política, ¿no? Me parece que hay una mirada que es importante construir, cuando se construye la política, argumentarla bien, sólidamente, porque también es una manera de llegar a consensos y que después el norte sea claro. Yo cuento, por ejemplo, nosotros, porque siempre hay tensiones, más allá de las tensiones políticas obvias entre diferentes espacios políticos, tenemos tensiones en la gestión, por ejemplo, entre los recursos que recibe cada territorio. Nosotros en la provincia está marcada por una desigualdad muy amplia, con distritos que tienen sistemas educativos súper consolidados, en muy buenas condiciones en términos de la oferta para la demanda que hay, y tenemos todavía territorios en los que tenemos problemas muy serios. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el 3% de escuelas que se concentradas en el segundo y tercer cordón del AMBA representan la mitad de la matrícula de todo el país que asiste a las secciones con más de 30 chicos, y eso sucede en las zonas más pobres. Entonces, nosotros, por ejemplo, ese es un tema que desde el planeamiento en la provincia venimos desde que empezamos trabajando con esto y logramos, que todos los actores lo entiendan. Los actores territoriales, es decir, no es que no queremos construir un edificio porque una escuela secundaria que comparte una primaria, eso también es importante y hay que resolverlo, pero primero tenemos que tener la prioridad
dar respuesta a situaciones donde los chicos ni siquiera tienen un espacio, tienen que trasladarse en micro 1 hora porque en su barrio no hay escuela, ¿no? Entonces, ahí me parece que es clave también para construir un sentido donde el otro, cuando no queda en la primera prioridad, no se sienta excluido, no se sienta, sino que se sienta parte del todo. Que también mejorar el sistema educativo implica a veces tener prioridades y que esas prioridades no suenen a capricho, es algo que cuesta, pero que creo que en la provincia por lo menos venimos haciendo y nos ha permitido también reducirla en parte, porque nos falta un montón, las grandes desigualdades que nos atraviesan. Y ni hablar también en esto de los plazos y lo que pueda aportar la investigación y la información, lo que se nos viene también con el cambio, o lo que ya se nos vino encima y se va a profundizar con el cambio demográfico, que también todos los que estamos acá nos hemos encontrado en otros espacios a charlar de esto, pero también implica un momento de construir escenarios y poner hipótesis y tomar decisiones para poder avanzar con un norte concreto, que una jurisdicción o a nivel nacional se puede tomar una decisión u otra en función de las evaluaciones políticas que se hagan, pero creo que lo importante es tomar un norte en eso, en este camino. Así que bueno, en un popurrí de diferentes cuestiones, pero me parece importante marcarlas. Gracias. Bueno, sigo el popurrí de Diego y me sumo a algunos entonces de los temas. Tal vez el último, pensaba Diego cuando lo decía, justamente mientras hablaba, pensaba en el tema demográfico, ¿no? Y cómo hoy tenemos estas como dos responsabilidades, diría yo. Por un lado, responder a las prioridades del momento sobre los datos del hoy, ¿no? Para responder al hoy, a las necesidades de hoy, y también cómo ser previsibles para pensar en el escenario de que tenemos como, digamos, una ventana de oportunidad de unos años, digamos, ya está pasando y ya está incidiendo en el nivel inicial el tema de la baja de la natalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, hasta que llegue al primario, tenemos un aire como para planificar ahora cómo podemos pensar hacia adelante el planeamiento en ese nivel. Bueno, ¿cómo lo hacemos, digamos? ¿Cómo logramos responder a las demandas y prioridades del hoy y a ir a planificar y el planeamiento a mediano plazo? Me parece que ahí tenemos digamos, un desafío muy claro. Y al mismo tiempo una oportunidad. Así que tiene las dos caras de una misma moneda. Por otro lado, también creo, acuerdo con Diego en el tema de las redes federales, me parece que son el espacio de diálogo, de generación de consensos, pero también creo que algo que estamos trabajando y me parece relevante es el diálogo entre las redes federales y el Consejo Federal de Educación. Me parece que poner en diálogo las definiciones a nivel de política y las definiciones a nivel técnico es sumamente relevante, porque tiene que ver con esto que mencionábamos antes, ¿no? De favorecer la articulación entre los diferentes niveles del sistema, desde ahí, de luego también hasta hacia las escuelas, por supuesto. Pero me parece que estos dos niveles, político y técnico, es importante que dialoguen como para facilitar también el avance de muchos de los procesos que tal vez muchas definiciones técnicas luego requieren de consensos políticos, por supuesto, ¿no? O definiciones a nivel de los ministros, y creo que ahí entonces el Consejo Federal es un espacio como para hacer posible esto. No más uno u otro, pero sí ambos espacios en diálogo. Y por otro lado, también quería traer el tema ahí me perdí un poco, porque claro, en el popurrí me perdí un poco ahora ya de la pregunta inicial, pero bueno, cómo hacer, ¿no? También accesible a diferentes públicos, ¿no? También todo este tema. Pensaba en una jornada que hicimos el año pasado para jóvenes investigadores, que ahí me trae dos cosas. Por un lado, cómo trabajar con las nuevas generaciones. Nosotros éramos los jóvenes hace un tiempo, ahora ya no lo somos. Creo que hay que dar espacio a las nuevas generaciones que empiecen también a pensar en la educación, en una educación que tiene, digamos, siempre, digamos, tiene sus dificultades, sus demandas, sus desafíos. Hoy creo que es necesario que trabajemos más en diálogo con los jóvenes en esto y acercar a los jóvenes y en general, a la población en general también, las diferentes herramientas que hoy desde los ministerios, las secretarías, subsecretarías se ponen a disposición, ¿sí? Porque no solamente tenemos datos, tenemos muchas herramientas para poder trabajar con esos datos que creo que hoy no estamos los diferentes públicos aprovechándolas al máximo. Entonces, poner en diálogo lo que son nuevas herramientas y tecnología que nos permite acceder a la información
en microdatos o procesada y poder tener tableros y demás que nos ayuden a comprender, digamos, las problemáticas del sistema educativo y poner en diálogo con los diferentes actores de la sociedad, me parece que ahí tenemos también como un desafío importante, que trasciende lo que son nuestras definiciones para la gestión, pero que creo que es sumamente importante también traerlo, ponerlo sobre la mesa y traerlo a la agenda de... Bueno, quedó congelada, me parece, María. Pero Gaby. estaba justo cerrando. Sí. Bueno, pues si retoma la conversación, María, vuelve la conexión, le damos la palabra de cierre. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho y se ha dicho mucho y muy profundo en corto tiempo. Creo que esto también tiene que ver con algunas discusiones sostenidas en distintos ámbitos entre quienes estamos aquí reunidos, lo cual da cuenta de determinados acuerdos, hablando de consenso sobre, bueno, algunas cosas que es necesario seguir trabajando. Tomo dos cosas que me parece, dos o tres que salieron acá, que me parece que sirven como para hilar alguna de las intervenciones. Después creo que queda, no sé si José y Samantha les voy a dar la palabra para el cierre, si quieren, de la pregunta. Esta pregunta ahí volvió María. No sé, María, si querés terminar la idea que justo estabas hablando cuando te cortó la conexión. Es que no sé hasta dónde me llegaron, así que si no, Estabas seguí como vos, cerrando. Gaby. Bueno. No, nada, poner en diálogo las herramientas que tenemos, los diferentes actores, digo, no, y poner en agenda también esto, es que trasciende tal vez lo que son nuestras definiciones de gestión, pero que es tan importante como todo eso, ¿no? Dejo el diálogo al resto. Gracias. Yo quiero retomar dos o tres cosas, algo que dijo Tamara, María al principio de su intervención, que es el valor de la institucionalidad. A mí me gusta hablar de que podamos, cómo hacer que la investigación y el planeamiento pueda cobrar permanencia y pueda tener mayor sinergia para evitar correr atrás de la política y correr con la política, podemos ponerlo así en esos términos. Es quizás seguir trabajando y fortaleciendo la capacidad institucional, que algo de esto se dijo en la mesa, seguir fortaleciendo los acuerdos. Creo que hoy más que nunca hay determinados consensos hacia dónde están los desafíos de los sistemas educativos, algo también trajo Diego y también mencionó Samantha, ¿no? La preocupación central sobre el logro de los aprendizajes, la importancia, también se dijo en la conversación de hoy, del lugar de las tecnologías y la innovación en el sistema educativo y también en la gestión del sistema educativo, no solamente como objeto de conocimiento, sino como herramienta para la gestión. La importancia de la centralidad que hoy tiene la discusión sobre la desigualdad en los sistemas educativos. También Diego trajo a colación eso. Creo que esa es una discusión a la que no deberíamos renunciar en el marco de esta pregunta, pero que también es cierto que requiere la producción del conocimiento institucionalizado con otros actores. Fortalecer las capacidades institucionales del Estado, pero también las articulaciones con otros actores. Y acá me quedo con un concepto que salió medio por la tangente, pero que quiero traer a la mesa, que tiene que ver con esta red o esta alianza que está muy de moda en la información, pero que creo que es más una conversación que todavía nos debemos en términos de acción, que tiene que ver con la perspectiva de la gobernanza, es decir, muchos actores produciendo y consumiendo datos sin renunciar al rol que el Estado tiene respecto del uso y la producción de la información, que es indelegable e irreemplazable. Quiero decir con esto que seamos muchos actores usando y produciendo información, no significa que todos los actores tengan la misma responsabilidad en esa producción y en el uso. Y entonces acá la investigación institucionalizada, que era la pregunta, ¿no? Cómo generar instancias de institucionalización, tiene que ver con, bueno, en despejar estas responsabilidades y construir las alianzas que hay que construir para que podamos hacer un buen uso, pero sobre todo construir buenas claves de intervención. Y ahí José trajo a colación esto de que la gestión muchas veces toma decisiones con poca información. Entonces yo creo que la investigación, la evaluación, la información y el planeamiento son grandes aliados para que esa poca información o resumida información o los 3 puntos que señalaba Tamara con los que se toma información, en realidad tengo un proceso previo muy serio de trabajo responsable para que sean los mejores datos o la mejor información cualitativa con la cual uno pueda hacer hablar esa intervención política, digo. Aunque sean 3, que sean los mejores 3 y los producidos con mayor seriedad, sistematización y en diálogo con otros actores, me parece que eso nos da ciertos consensos en relación a la hora de tomar intervenciones y también de ajustar rumbos, que requiere como condición inexorable una claridad respecto de los horizontes, ¿no? Hacia dónde va la política educativa. Ahora sí, cedo la palabra a Samantha. Creo que hiciste una hermosa síntesis, Gaby. Ya estoy bien por mi parte. Sí.
Digo dos cosas con lo que dijo María y con lo que venimos diciendo, y algo que trajo Diego, que hay una tensión que yo estoy de acuerdo de que fortalecer las redes federales particulares, pero cuando al principio dije que uno de los desafíos de la política, para mí hay que unir, tiene que estar, o es mi experiencia como ministro, que quedaba muy lejos las redes federales de evaluación, de investigación del Consejo Federal. Me parece que hay que juntar eso, no superponer y no reemplazar, bajo ningún punto de vista, sino juntar. Para los ministros, o en general, o por lo menos mi experiencia con algunos que he hablado, no tienen mucho tiempo de hablar con sus técnicos. Entonces, cuando las redes dialogan, es como que exigís ese diálogo y me parece que ahí podemos resolver algunos desafíos de política y de comunicación que van un poco de la mano. Y después creo que otra forma de que esto funcione es poner en la mano, voy a usar una palabra que va a ser criticada seguramente, pero bueno, en la mano del usuario más información. Yo creo que a los padres hay que darle más información, hoy la tecnología lo permite. Creo que a los chicos hay que darle más, a los chicos grandes sobre todo, en secundaria hay que darle más información de su escuela, de lo que pasa, del contexto, pero sobre todo a los padres y a la familia hay que darles información. Lejos de los rankings, lejos de un montón de cosas, pero sí información de todo lo que sabemos del sistema. Me parece que ahí hay una pata de las comunidades educativas que le falta información para la toma de decisiones, que no es solo el extremo de la política, sino también el extremo de la familia. Bueno, hasta acá podemos ir cerrando la conversación. Creo que para ser respetuosos de los tiempos que hemos comprometido, quisiera en nombre de la Red Provincial de Investigación agradecerles a todos y a cada uno su tiempo, su disponibilidad. Así que muchísimas gracias. Ha sido un intercambio súper fructífero. Creo que sin duda podemos seguir intercambiando y hablando de esto por horas. Pero bueno, las responsabilidades de cada uno de ustedes en sus funciones implican que estos tiempos son bastante acotados y desde ya valoramos muchísimo que estén acá hoy con nosotros compartiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.